Sí, completamente. Además eres la primera que le encuentra la etiqueta FETEN, porque siempre me lo preguntan qué es exactamente, porque tiene de todo, tiene un poquito de amor, tiene un poquito de, bueno, no, un muchito de misterio, de intriga, y claro, es una cirujana forense que es un poco la CSI del siglo XIX, ¿no? Bueno, pues van a encontrar una mujer muy particular, muy fuerte, muy irónica, muy sarcástica, rodeada de unos hombres como son Carlos, un desertor con una larga historia, y Jaime, que es un comisario, el comisario general de Palma, que se unen como un equipo de investigación para resolver una serie de crímenes que suceden en la ciudad de Palma de Mallorca. Y bueno, eso les lleva por distintos recorridos por la isla, no solamente en la ciudad de Palma, y también produce un muy interesante triángulo amoroso en el que hasta la última página no sabes con cuál se va a quedar la cirujana, ¿no? Porque los dos son majos, son estupendos, no hay un malo que diga, bueno, es que este ya verás cómo no se queda con él. Y es muy, en ese sentido te engancha mucho. No es un dramón. No hay nada de drama en todo, ¿no? Incluso podríamos decir que, bueno, esto es un poco así, pero que los crímenes son dulces y simpáticos y amables, ¿no? Me he inspirado muchísimo en Agatha Christie. Agatha Christie tiene pues un poco eso, ¿no? Un entorno muy agradable. Normalmente pues son gente que está pues eso, en el Oriente Express o en Grecia o pues eso, en una isla en el medio de alguna parte. Y esta es una isla en el medio de alguna parte, pero es una isla nuestra y es una isla que también es una gran desconocida. Y todos los personajes yo me quería rodear de personajes simpáticos, de personajes no ya amables, sino divertidos un poco como cuando éramos chavales y íbamos en pandilla y nos reíamos de todo y ahí estábamos a ver quién es el más gracioso y lo pasábamos bien. Y eso era lo que yo necesitaba hacer, zambullirme en ese juego de ese tipo de personajes, rodearme de ese mundo, y yo creo que he conseguido, por lo que me cuenta la gente, que el lector también sienta esa felicidad juvenil de estar de vacaciones, pero claro, resolviendo crímenes y pues dándole vueltas a quién habrá sido y por qué y todo esto, ¿no? Pues sí, no lo he hecho de una manera consciente, o sea, no es que yo pretenda aliviar a nadie. Cuando yo escribo, trato de aliviarme a mí misma. Y, por ejemplo, una cosa que yo he observado en mis hijos, tengo dos niños chiquitines, es que les da muchísimo miedo las películas de Walt Disney, porque sí, les aterran, especialmente al mío mayor, que tiene 6 años, porque no le gusta nada cuando sale la bruja, no le gusta nada la amenaza de los malos, siempre hay un malo, un Coco, o pues una Cruella de Vil, no lo puede soportar. Y yo decía, bueno, pues si en el fondo a mí me pasa un poco lo mismo cuando yo veo una película o cuando estoy leyendo una novela y hay un personaje así muy negativo y que hace muchas cosas así horribles a los protagonistas. Digo, ¿y se podrá hacer? Yo tengo mucha experiencia en televisión y en escribir tramas. Digo, se puede hacer una trama sin necesidad de un malo maloso, y además no suele ser lo más habitual en la vida, ¿sabes? No hay ahí un ser despreciable que tengamos en nuestras vidas todos. Es un referente. Hombre, sí, hay gente antipática, pero pasas de ellos y normalmente no te persiguen con una hazaña que te hunde en la vida, ¿no? Entonces traté de hacer eso. Y me salió muy bien. Por eso digamos que la tensión narrativa está muy centrada en los crímenes y en quién es el asesino. Claro, hombre, el malo es el asesino, claro, pero no está por ahí matando gente como un descosido. Y al mismo tiempo en la relación del triángulo amoroso. Ese triángulo, claro, da una tensión narrativa porque estás pendiente de con quién va a acabar, porque es que verdaderamente los dos son estupendos. Y entonces, bueno, pues he evitado todas esas cosas negativas porque yo lo necesitaba, porque a mí me gustaba y porque yo he pasado cosas duras en mi vida, he pasado unos años difíciles y necesito divertirme, y creo que eso se ha transmitido y que la gente, cuando, no lo creo, sino que es lo que me dicen, ¿no? Que
que notan esa felicidad, ¿no?, que les dan esos personajes. Pues sigo un esquema, no, distinto, porque normalmente cuando te encargan para escribir para una serie, hay una serie de elementos que ya te vienen dados, ¿no? Y luego hay una serie de restricciones, como por ejemplo pues el presupuesto, los decorados, no puedes contar con determinado número de actores. Claro, en una novela puedes poner un ejército de elefantes que nadie te va a decir no hay presupuesto, ¿no?, para sacar esto. Entonces, bueno, pues te puedes tirar el pegote de irte a Palma de Mallorca a rodar, que claro, no es de verdad, es una historia para ser leída, y puedes sacar lo más bello y lo más difícil y lo más tal. Entonces, ¿cómo me lo organizo? Realmente me lo organizo muy parecido, una vez que ya tengo los elementos en mi cabeza. Pero tengo muchísima más creatividad con una novela, porque escojo yo el tema, escojo yo a los personajes, no hay que favorecer a nadie, no es, oye, tenemos a tal actriz para que haga una serie, pues ya se lo tienes que escribir a la medida de esa actriz, o la productora te dice, pues mira, queremos hacer una serie juvenil, pues ya tienen que ser eso, pues de determinado género, ¿no? Y en este caso, pues como tenía total libertad, empecé un poco porque qué me apetecía, y empecé a leer sobre Mallorca y vi que Mallorca podía ser una metáfora de un lugar feliz y de un lugar que es una roca que pase lo que pase, pasen los siglos, pasen las tragedias, está ahí y es un poco como la vida, ¿no? La vida es esto y hay que comérsela, hay que tomarla, no hay otra luego, después es la que tenemos, ¿no? Y esa era un poco la metáfora de Mallorca. Y entonces de estas cosas pues van surgiendo unos elementos y otros, y yo los voy cosiendo con mi espíritu ya de guionista, eso sí, y la escuela que traigo de muchos años de escribir guiones y de escribir seriales sobre todo, que es una escuela fabulosa, porque claro, es escribir en algunas series como La verdad de Laura, por ejemplo, escribíamos con mi compañera Susana Prieto y yo, escribíamos un capítulo al día, cada una. Un capítulo de 45 minutos, ¿no? 40 minutos más o menos así. Entonces, claro, eso te da una capacidad de inventiva brutal, porque si no te sale, te tiene que salir. Si no te vienen las ideas, te tienen que venir, porque hay un equipo de 200 personas esperando que les des un guión todos los lunes, no 5 guiones, porque son 5 días a la semana que tienes que cubrir de emisión, ¿no? Y entonces eso pues lo he aplicado, claro, a escribir una novela, y varias, y es muy difícil desligar a la Lea escritora más literaria de la Lea guionista. Una faceta, la faceta guionista, a lo mejor pues implica que hay determinados defectos o deformaciones profesionales a la hora de escribir una obra literaria, y al revés también, virtudes pues como tramas muy sorprendentes, con giros, con estructuras complejas. Ese tipo de cosas pues vienen del mundo del guión y las he aportado a la literatura, ¿no? Y también, bueno, luego procuro quitarme todos los dejes así horribles de guionista, y pulir mucho el lenguaje y releer mucho, y bueno, es una novela que ha sido muy laborioso en ese sentido, ¿no? Y lo he disfrutado mucho. Pues sí, hay muchos adelantos de mi próximo trabajo en La cirujana de Palma, porque todos los personajes tienen algo de mí. Y mi próximo trabajo, que en realidad no es el próximo, sino que lo escribí antes de La cirujana, es un testimonio mío en primera persona de varios elementos de mi vida, y también de elementos históricos, de personajes históricos que he rescatado, y que en ese momento en mi vida en el que yo estaba sufriendo, yo, mi familia, mi marido, estábamos pasando por una situación límite, me ayudaron o a superarlo, o a entenderlo, o a buscar el significado de esa situación límite. Y eso es un testimonio totalmente sincero, verdadero y al día de esas emociones por las que estábamos pasando. Y entonces luego, cuando escribí La cirujana, eso me cambió mi forma de ver la vida, mi forma de ser y mi forma de escribir, sin ninguna duda. Y entendí que lo que hay que buscar, no lo entendí, ha sucedido.
es verdad, es que yo hago todo con verdad y de verdad y digo la verdad y eso no sé qué tiene, que tiene un alma cuando escribo, que a mí me genera muchísimo placer y que también la gente lo percibe como algo, no sé, intangible, bueno, no sé qué es la verdad, pero es la esencia de algo. Y los personajes de La Cirujana han aprendido mucho de ese proyecto que, como te digo, saldrá es otra novela que se llama El Jardín de la Memoria, que saldrá entre octubre y noviembre, todavía no tenemos fecha, con Galaxia Gutenberg, y fue escrito antes de La Cirujana de Palma. Yo creo que sí, yo creo que podemos cambiar el mundo poco a poco, granito a granito. No podemos conquistar un país entero, ¡pum! Tenemos que ir poco a poco, no podemos conquistar el mundo entero, no podemos conquistar todo lo malo, hay que ir poco a poco, pero si no confiamos en que podemos saltar de aquí a ahí y no caernos por el agujero, lo más probable es que nos caigamos, ¿no? Esto si observas a los niños les pasa mucho. Cuando tienen confianza y valentía hacen las cosas más épicas y cuando no se pegan unos sonoros castañazos. Y yo creo que a los adultos nos pasa con todo. Si no tenemos ilusión en un proyecto, si no tenemos confianza en nosotros mismos, si está como todo un poco deslavazado, si no hay ese espíritu que nos levanta o esa adrenalina, no llegamos a nada. Y también existe este asunto de la profecía autocumplida, ¿no? Si pensamos que vamos a fallar, es muy probable que fallemos. Esto mi marido siempre decía, él era jugador de golf, y decía, si piensas que la bola va a acabar en el agua, acaba en el agua. Y era verdad, era verdad. Si esa confianza que tienen esos profesionales del tenis o del golf, saben, imaginan dónde va a ir la bola. Lo tienen grabado en el pecho. Eso es la confianza y lo necesitamos en todo, no solamente para ser un as de la raqueta o una Arantxa Sánchez Vicario y ir a por cada pelota, ¿no? Hay que lograr tener ilusión y esto también lo generan los demás, ¿no? No solo lo podemos generar nosotros mismos. Eso es un poco el mal que tenemos en este momento, que hay una total falta de ilusión y de confianza.